Durante cientos de años, los espartanos fueron los guerreros más temidos de toda Grecia. Los niños espartanos eran entrenados para ser letales a la edad de 7 años. Los reyes iban a la batalla junto a sus guerreros y nadie podía detener su conquista de Grecia una vez iniciada. Pero nada dura para siempre, ni siquiera Esparta. ¿Qué le ocurrió a esta gran civilización? Resulta que su mayor fortaleza acabó siendo su perdición. Cuenta la leyenda que el fundador de Esparta fue un hijo de Zeus llamado Lacedaemón. Sin embargo, si nos atenemos a las pruebas históricas y arqueológicas, Esparta fue fundada alrededor del año 1000 a.C. por un gobernante desconocido que condujo a la región a un grupo de tribus pertenecientes a la etnia doria. Sin embargo, también puede haber una conexión entre la fundación de Esparta y el rey Menelao de la epopeya de la guerra de Troya. No sabemos exactamente quién fundó Esparta, pero quienquiera que fuese creó una de las civilizaciones guerreras más poderosas que el mundo haya visto jamás. La ciudad de Esparta creció en tamaño y se hizo muy poderosa muy rápidamente. 2 reyes gobernaban la ciudad-estado en todo momento, y su sociedad se centraba en la guerra y la dedicación al Estado. Al nacer en la sociedad espartana, un bebé era examinado por un consejo de ancianos. Buscaban cualquier defecto en el niño y si lo consideraban no apto, lo abandonaban en la cima de una colina cercana. Algunas leyendas dicen que los bebés que no estaban sanos eran arrojados desde la cima del monte Taygetus a un pozo. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que los espartanos eran más compasivos y criaban a sus bebés aunque no fueran perfectos. Pero si un niño tenía una discapacidad, es poco probable que hubiera podido completar el riguroso régimen de entrenamiento al que todo niño espartano debía someterse a la edad de 7 años. Fue este programa de educación militar conocido como agoge lo que diferenció a los guerreros espartanos del resto de Grecia. Los niños espartanos eran entregados voluntariamente al Estado por sus padres, donde comenzarían su educación y aprenderían lo que significaba ser un verdadero espartano. Durante esta formación, también se les enseñaba que su lealtad a Esparta era más importante que cualquier otra cosa en su vida. Esto incluía su familia, riqueza o poder. A un niño espartano se le enseñaba a ser letal en combate y a no desobedecer nunca las órdenes de sus comandantes o de sus reyes. Esta dedicación ciega y las habilidades de combate de élite adquiridas a una edad temprana es lo que hizo que los guerreros espartanos fueran tan letales en el campo de batalla. En el año 480 a.C., se extendieron por toda Grecia relatos y poemas sobre la valentía y la fuerza de los espartanos. Fue entonces cuando el rey Leónidas y sus 300 espartanos lideraron una pequeña fuerza de atenienses y otros griegos contra el enorme ejército de Jerjes de Persia. Estos valientes guerreros espartanos retuvieron a las fuerzas de Jerjes a las puertas calientes de las Termópilas durante 3 días. No importaba lo que los persas les lanzaran, el rey Leónidas y sus hombres repelían ataque tras ataque. Jerjes incluso desplegó a sus guerreros más mortíferos, conocidos como los inmortales, para intentar romper la línea espartana, pero incluso ellos fracasaron. Al final, Leónidas y sus tropas fueron traicionados por un griego que informó a Jerjes de la existencia de un paso de montaña por detrás de la línea espartana. Esto permitió a sus hombres rodear a los soldados espartanos. El sacrificio del rey Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas se convirtió en leyenda. Dio al pueblo de Grecia el tiempo que necesitaba para organizar sus fuerzas y repeler a los persas, obligándoles a abandonar las tierras griegas. Unos 50 años después de las guerras persas, Atenas y Esparta eran las 2 grandes potencias de Grecia. Ambas querían extender su influencia por Grecia, lo que provocó tensiones entre las 2 civilizaciones. Estas tensiones escalaron rápidamente a lo que se conoció como las guerras del Peloponeso. El resultado de las mismas llevaría a Esparta a convertirse en la ciudad-estado más poderosa de toda Grecia, pero también provocaría su caída. Entre la guerra persa y la primera guerra del Peloponeso, Atenas y Esparta llevaron a cabo constantes incursiones la una contra la otra. Esto dio lugar a escaramuzas y batallas que costaron hombres y recursos, pero que nunca desembocaron en una guerra total. En el invierno del 445 a.C., Esparta firmó un tratado de paz con Atenas que debía durar 30 años. Sin embargo, en 431, Corinto, uno de los aliados de Esparta, se enfrentó al ejército ateniense. Cuando Atenas tomó represalias invadiendo las tierras de Corinto, Esparta acudió en su ayuda. Esto rompió el tratado de paz de los 30 años
y la Segunda Guerra del Peloponeso había comenzado. Esparta lanzó campañas en territorios atenienses donde diezmó sus fuerzas, saqueó sus ciudades y conquistó sus tierras. Sabiendo que no podían vencer a los espartanos en combate en tierra, los atenienses se hicieron a la mar y utilizaron su armada para causar estragos en Esparta. Los atenienses lanzaban incursiones desde el mar, donde sus barcos dominaban las aguas abiertas y costeras. Antes y después de la guerra persa, Atenas construyó una armada de barcos rápidos que podían maniobrar en vías navegables estrechas. Esto les permitía desembarcar en casi cualquier punto de la costa espartana. Sus barcos anclaban en alta mar y las tropas atenienses atacaban los asentamientos espartanos. Antes de que Esparta pudiera reposicionar sus fuerzas, los atenienses se retiraban a la seguridad de los mares Mediterráneo y Egeo y se reubicaban para llevar a cabo otra incursión. La incapacidad de Esparta para conquistar la ciudad de Atenas debido a su posición fortificada y el hecho de que el ejército ateniense nunca sería capaz de vencer a las fuerzas espartanas en tierra condujeron a un eventual estancamiento. En 421, ambas partes acordaron que Esparta y Atenas se protegerían mutuamente durante los siguientes 50 años. Esto significaba que las dos ciudades-estado no entrarían en guerra mientras durara lo que se conoció como la Paz de Nicias. Ambas sociedades eran fuertes y su influencia se extendía por todas partes, por lo que parecía que todo el mundo debería estar satisfecho por el momento. Sin embargo, no fue así. Solo 6 años después del Tratado de Paz, Esparta volvió a atacar los territorios atenienses. Esparta se había vuelto tan poderosa que ansiaba más tierras y recursos. No querían convertir al resto de Grecia en espartanos, ya que su sistema social se basaba en mantener la ciudadanía espartana exclusiva para ciertas líneas de sangre. Pero sí querían hacer crecer su imperio para poder adquirir más hombres que lucharan en sus ejércitos como elotas y aportar más riqueza a su pueblo. Esta vez todos los aliados de cada ciudad-estado se unieron a la lucha. Así, la Liga Délica, liderada por Atenas, se enfrentó a la Liga Peloponesia, liderada por Esparta. La guerra continuó durante varios años más. En 420 a.C., Esparta fue excluida de los Juegos Olímpicos por romper su tregua sagrada y sumir de nuevo a Grecia en el caos. En 404 a.C., la guerra llegó a su fin cuando Atenas fue derrotada por Esparta en Aegospotami. Los espartanos habían aprendido de sus errores anteriores. Tenían que detener a la armada ateniense si querían derrotar a su enemigo. Así pues, invirtieron tiempo y recursos entre las guerras del Peloponeso para mejorar sus propios barcos y hacerlos comparables a los que tenían los atenienses. El general espartano Lisandro condujo a la armada espartana a la victoria en Aegospotami, que puso fin a la guerra. Sin embargo, incluso con Esparta victoriosa en las guerras del Peloponeso y extendiendo su imperio por toda Grecia, la gran civilización estaba al borde del colapso. Esparta era ahora la ciudad-estado más fuerte de la región, pero tenía un problema de población. La razón para extender sus fronteras no era que hubiera demasiada gente en su territorio. Al contrario, la población de Esparta en realidad estaba en declive y llevaba tiempo disminuyendo. Los espartanos eran minoría en su propio imperio. Perdieron enormes cantidades de hombres durante la guerra del Peloponeso. Todas sus victorias en combate fueron agridulces, ya que cada conflicto les costaba ciudadanos guerreros. Ahora que la guerra con Atenas había terminado, Esparta necesitaba desesperadamente aumentar su población para reponer los soldados perdidos en la batalla. Sin un ejército fuerte, no habría forma de mantener el control sobre su imperio. Pero aunque sabían que esto era un problema, los ciudadanos de Esparta no parecían hacer mucho al respecto. En lugar de centrarse en aumentar su población y fortalecer su patria, Esparta continuó haciendo la guerra donde le pareció oportuno. Ahora que eran la fuerza dominante en Grecia, parecía que la naturaleza conservadora de la sociedad espartana se había ido por la ventana y sus ciudadanos solo deseaban más poder y riqueza. Las fuerzas espartanas rompían continuamente alianzas e invadían nuevos territorios. Esto provocó revueltas en todo el imperio. Una forma de aumentar la población habría sido permitir que la gente de fuera de Esparta se uniera a su sociedad. Pero esto iba en contra de las estrictas normas que Esparta había seguido durante cientos de años. Estas reglas no solo obstaculizaban cualquier esfuerzo por aumentar el número de ciudadanos espartanos, sino que las viejas reglas también hacían casi imposible entrenar rápidamente a más soldados. La única forma de convertirse en un guerrero espartano era superar la agoge. Y una de las claves de este proceso
era que el estudiante debía proveerse de su propia armadura y superar el riguroso e intensivo entrenamiento. Si alguien no podía hacer estas cosas, no se le permitía convertirse en un guerrero espartano. Como no todos los que se unían a la agoge lo conseguían, el número de soldados espartanos seguía disminuyendo. Esto significaba que Esparta tenía que depender en gran medida de forasteros para complementar sus ejércitos. Estos soldados rara vez estaban tan bien entrenados como los espartanos, y no eran tan devotos de la causa espartana como lo eran sus ciudadanos. Pero no fue solo la falta de soldados de reemplazo y la dependencia de la ayuda exterior lo que causó el declive de Esparta en los años posteriores a la guerra del Peloponeso. Los propios líderes espartanos empezaron a volverse codiciosos y a olvidar sus valores tradicionales de honrar y proteger al Estado. Los generales y los soldados se interesaron más por sí mismos que por mantener fuerte a Esparta. Estos cambios de actitud y el deseo de acumular más riqueza para sí mismos, en lugar de para reforzar el estatus del Estado, condujeron a una brecha de riqueza dentro de la sociedad espartana. Algunos ciudadanos se hacían increíblemente ricos, mientras que otros se empobrecían cada vez más. Como era de esperar, esto creó cierta tensión entre los espartanos. Pero la diferencia de riqueza también condujo a otro problema, algo que exacerbaría aún más el menguante número de soldados espartanos. A medida que las familias espartanas se empobrecían, no podían permitirse pagar el equipo que sus hijos necesitaban para participar en la agoge. No es que estos jóvenes ciudadanos no hubieran sido excelentes guerreros, pero el hecho de que no pudieran comprar su propia armadura significaba que no podían ser entrenados como soldados espartanos. No está claro si este problema era reconocido por los reyes de Esparta y otros miembros prominentes de la sociedad, o si simplemente no les importaba. Pero los ciudadanos pobres de Esparta estaban cada vez más descontentos con la forma en que se dirigía su ciudad-estado, al tiempo que eran incapaces de cumplir con sus deberes militares. Y sin una reserva de nuevos soldados, no había forma de mantener vivo el imperio espartano. En el año 375 a.C., las cosas se habían puesto realmente mal para Esparta. Había levantamientos en toda Grecia, y algunos de sus enemigos estaban ganando mucho poder. Una ciudad-estado en particular se estaba convirtiendo en una enorme espina en el costado de Esparta. Esta parte de Grecia sería responsable del colapso del imperio espartano. Tebas se había vuelto cada vez más poderosa en los años transcurridos desde que Esparta y sus aliados habían ganado la guerra del Peloponeso. Las fuerzas espartanas habían mantenido el control de la región durante unos 30 años, pero poco a poco estaban siendo expulsadas de Tebas. Esto era inaceptable, por lo que Esparta lanzó una campaña para someter a los tebanos. En el 371 a.C., el rey Cleómbolo condujo a las fuerzas espartanas a la batalla contra el general Epaminondas, que comandaba el ejército tebano. Esta batalla decisiva se libraría en Leuctra, y el resultado no solo sería inesperado, sino que cambiaría para siempre el curso de la historia griega. Cleómbolo disponía de poco más de 10.000 hombres. Sin embargo, debido a la grave escasez de soldados espartanos, solo unos 700 de sus hombres eran guerreros espartanos. Esto significaba que los hombres restantes podrían luchar bien, pero no serían ni de lejos tan eficaces como una fuerza formada puramente por 10.000 espartanos. Pero esta era la nueva realidad de la guerra espartana. Incluso un rey tenía que arreglárselas con solo unos pocos espartanos verdaderos en sus filas. Para complementar a sus soldados, Cleómbolo también contaba con unos 1.000 calvarios. Tras años de lucha para mantener a Esparta en el control de su imperio, los hombres reclutados de otras ciudades-estado como Elotas estaban mucho menos entusiasmados por ir a la batalla de lo que el rey espartano desearía. Al otro lado del campo, 7.000 hoplitas y 600 jinetes de calvario formaban el ejército tebano. Epaminondas sabía que la caballería tebana estaba formada por algunos de los mejores jinetes de toda Grecia, y sin duda los utilizaría en su beneficio. Pero la mayor ventaja para Tebas era que el propio Epaminondas era un brillante estratega militar. Ya había ganado varias batallas y haría pagar a Esparta por oprimir al pueblo de Tebas. La mayoría de los demás líderes militares tebanos intentaron persuadir a Epaminondas para que se retirara tras las murallas de Tebas y obligara a los espartanos a sitiar la ciudad. Pero Epaminondas no se dejó intimidar por los espartanos, y la retirada no era una opción para él. Supuso que podría superar a los soldados espartanos porque ya conocía su estrategia. Llevaban cientos de años utilizando la misma táctica de falange. Casi siempre funcionaba,
Pero Epaminondas ideó un plan que podría romper las líneas de Esparta y permitir que sus fuerzas los destruyeran de una vez por todas. Al comienzo de la batalla, Cleómbolo hizo exactamente lo que Epaminondas esperaba. Los espartanos se dispusieron en formación de falange, con 12 hombres de profundidad y 2 alas. Tradicionalmente, el ala derecha estaba más vigilada que la izquierda, y ahí es donde se encuentra Cleómbolo con sus 300 guardaespaldas. Epaminondas, viendo en ello un punto débil, decidió hacer pagar a su enemigo por no haber sido más innovador con sus tácticas. Hizo que sus fuerzas se alinearan a 50 de profundidad en el ala izquierda y estrechó sus líneas. Epaminondas también lanzó su caballería desde el ala izquierda para crear una fuerza formidable que atravesara a los espartanos. Las 2 fuerzas griegas chocaron entre sí, las lanzas atravesaron la carne, los escudos se hicieron añicos y los soldados cayeron víctimas de golpes mortales. El suelo se empapó de sangre, pero entonces ocurrió algo increíble. La línea espartana se rompió. Esto permitió a la caballería tebana atravesar la línea enemiga y causar estragos entre los soldados de sus filas. Los soldados tebanos siguieron a la caballería a través de la ruptura y rodearon a los espartanos. Todo empezó a desmoronarse para Cleómbolo y sus fuerzas. Mientras todo esto ocurría, Epaminondas hizo que sus fuerzas atacaran en ángulo hacia la izquierda. Esto empujó a Cleómbolo y a sus guerreros espartanos más lejos de la lucha principal de la batalla. Fueron incapaces de reposicionarse a tiempo para proporcionar apoyo a la línea rota. En un intento desesperado por salvar la batalla, Cleómbolo rompió filas con sus hombres y corrió hacia el lado opuesto del campo de batalla. Los soldados tebanos de élite conocidos como la Banda Sagrada ya estaban en posición. Cuando los espartanos se acercaron, les pillaron desprevenidos. Cleómbolo murió y los espartanos tuvieron que retirarse. Era la primera vez que Esparta perdía una batalla importante en la memoria reciente, y sería el punto de inflexión para el imperio espartano, ya que esta sería la primera de muchas batallas que perderían. Epaminondas aprovechó el impulso de la derrota de Cleómbolo y sus fuerzas espartanas para adentrarse en territorio espartano. No intentó conquistar a los pueblos de sus tierras, sino que se limitó a liberarlos del dominio espartano. Epaminondas sabía que si conseguía que los elotas y otros siervos de los espartanos se sublevaran, debilitaría aún más al gran imperio. Tras la derrota de Leuctra, la Liga del Peloponeso se disolvió. La mayoría de los aliados de Esparta consideraron que ya no necesitaban formar parte de la Liga, ya que Esparta se estaba desmoronando poco a poco, y de todos modos, en ese momento, eran más bien un lastre. Elotas y esclavos del antiguo imperio espartano comenzaron a contraatacar. Las ciudades-estado independientes empezaron a surgir de nuevo en Grecia. Tras derrotar a Esparta, Tebas se convirtió en la ciudad-estado más poderosa de la región. Amenazaban con crear un nuevo imperio, del que muchos griegos no querían formar parte. En el 371 a.C., Atenas intentó celebrar una conferencia de paz para evitar nuevas guerras, pero los tebanos se negaron. Habían aplastado a las fuerzas espartanas y las habían expulsado de sus tierras. Parecía que ya nada podía detenerlos, y tenían razón. Las cosas se pusieron tan desesperadas que Esparta y Atenas decidieron dejar a un lado sus diferencias y luchar juntas contra Tebas. Pero Tebas había encontrado un nuevo aliado, alguien que antes había amenazado el modo de vida griego. Tebas se alió con Persia, que le ayudó a continuar su conquista de Grecia. Esta alianza llegó a derrotar a Esparta y Atenas incluso cuando trabajaban juntos. Los guerreros de Esparta no tenían otro lugar al que volver que a casa. A pesar de haber perdido todo su imperio e influencia, Esparta siguió siendo una ciudad-estado independiente. Seguían teniendo los mejores guerreros de toda Grecia, pero se habían excedido tras la guerra del Peloponeso, que les costó muy cara. Ahora solo tenían soldados suficientes para mantener a raya a otras ciudades-estado, mientras intentaban reagruparse y averiguar qué hacer a continuación. Se calcula que la población espartana se redujo a más de la mitad, pasando de unos 9.000 a 4.000 ciudadanos entre su apogeo y la pérdida en la batalla de Leuctra. Esto se debió sobre todo a la muerte de soldados durante la batalla, aunque los espartanos acabaran ganando el combate. Y ahora que sus fuerzas se habían debilitado y carecían de un número suficiente de ciudadanos jóvenes a los que entrenar como soldados, no había forma de conquistar las zonas circundantes y obligar a sus habitantes a luchar como elotas. Las cosas se pusieron tan mal que los espartanos empezaron a permitir a los no ciudadanos la oportunidad de unirse a su sociedad
para intentar aumentar su número, pero ni siquiera esto funcionó. A medida que la población espartana seguía disminuyendo, el número de habitantes de las ciudades-estado circundantes comenzó a crecer. Ya no necesitaban temer a los espartanos. Esparta se mantuvo aislada durante más de un siglo. Por supuesto, la civilización guerrera siguió asaltando las tierras de su entorno, pero no tenían el poder ni los recursos para reconstruir su imperio y al mismo tiempo mantener a raya a las fuerzas invasoras. El último rey de una Esparta independiente fue Nabis. Había llegado al trono ejecutando a otros 2 espartanos que tenían mayores pretensiones que él. Para asegurarse de que no se le opondrían, acabó con sus 2 linajes. Nabis no era un hombre agradable y no tenía el honor que caracterizaba a los espartanos. Era codicioso y egoísta. Después de convertirse en rey, Nabis decidió que era hora de que Esparta recuperara parte de su antigua gloria. Pero no lo hizo para beneficiar al ciudadano espartano medio, sino para hacerse más poderoso y rico. Se alió con Macedonia durante las guerras macedónicas y consiguió más territorio para Esparta. Pero cuando las mareas de la batalla cambiaron repentinamente, Nabis decidió abandonar el barco y apoyar a Esparta en Roma. Finalmente, se alcanzó la paz entre Roma y Macedonia, pero Nabis seguía pensando en crear un imperio espartano. Esto condujo a la Guerra Lacónica de 195 a.C., que enfrentó a Esparta con una alianza formada por Roma, la Liga Aquea, Pérgamo, Rodas y Macedonia. Durante las guerras macedónicas, Esparta se hizo con el control de Argos. Roma les permitió controlar el territorio como pago por su servicio militar. Este territorio se incorporó a Laconia, que era la región de Grecia controlada entonces por Esparta. Nabis despojó a los ricos terratenientes de Argos de todo lo que tenían y lo redistribuyó entre los elotas que solo le eran leales a él. También comenzó a construir una poderosa armada y fortificó Esparta para garantizar su seguridad ante lo que se avecinaba. Socialmente, Nabis intentó proporcionar más oportunidades económicas a los ciudadanos espartanos, lo que a su vez ayudaría a reconstruir su ejército. Pero este fue un proceso lento. Liberó a los esclavos de Argos, que luego fueron reclutados como elotas para mejorar la fuerza militar de Esparta. Así que, en realidad, solo iban de un gobernante opresor a otro. Nabis parecía estar cumpliendo su promesa de crear una Esparta más poderosa, pero no llegaría a haber materializado sus planes finales. Cuando terminó la guerra macedónica, los espartanos se negaron a renunciar a su nuevo territorio. Roma intentó convencer diplomáticamente a Nabis de que debía entregar Argos a la Liga Aquea, pero este se negó. Esto llevó a la coalición de potencias griegas y romanas a declarar la guerra a Esparta. Los romanos y sus aliados atacaron las ciudades costeras de la región de Laconia y se las arrebataron a Esparta. Argos fue atacada y capturada por la Liga Aquea. Esparta no era lo bastante fuerte para repeler el poderío de Roma combinado con otras ciudades-estado griegas. Este fue el último clavo en el ataúd de Esparta. Los ligeros avances que habían conseguido se vieron completamente aniquilados, y no tuvieron ni la fuerza ni el tiempo para reconstruir su desmoronada civilización antes de lo que vendría después. Esparta fue despojada de su independencia y quedaron bajo la estrecha vigilancia de Roma. Nabis gobernó durante un tiempo más, hasta que fue asesinado en 192 a.C. El último rey de una Esparta libre había muerto, y con él murió cualquier sueño de otro imperio espartano. Varios años después del fin de la Guerra Laconia, la Liga Aquea intentó por todos los medios mantener relaciones diplomáticas con Roma, y al mismo tiempo gobernar su región de Grecia como mejor les pareciera. Sin embargo, los romanos dejaron claro que la Liga Aquea no debía seguir expandiendo su territorio, y menos hacia Esparta. Los aqueos habían querido incorporar a Esparta a su liga desde la Guerra Lacónica, pero se habían abstenido por miedo a molestar a los romanos. El problema era que la Liga Aquea seguía teniendo que hacer frente a las incursiones espartanas en sus tierras, lo que se estaba convirtiendo en una verdadera molestia. Pero cuando los aqueos se lo plantearon a Roma, lo único que hicieron fue enviar unos emisarios para intentar negociar la paz. Esparta no respetó el acuerdo alcanzado en estas conversaciones. En el año 148 a.C., la Liga Aquea se hartó e invadió Esparta. Lograron entrar en la ciudad-estado y subyugar al pueblo espartano. Roma lo consideró inaceptable y un insulto al acuerdo que habían alcanzado con los estados aqueos. Los romanos invadieron Acaya. Esparta exigió su independencia y se defendió de los invasores. La Liga Aquea tuvo que enfrentarse a las fuerzas espartanas y a Roma al mismo tiempo. Esta combinación acabó siendo más de lo que la Liga Aquea podía soportar.
Los soldados romanos arrasaron el territorio y lo reclamaron como propio. Ya no se podía confiar en que los aqueos tomaran sus propias decisiones. Así que el estadista romano Lucio Mumio ordenó derribar cualquier muralla que protegiera una ciudad implicada en la revuelta de la Liga Aquea. Esta reestructuración de la región bajo dominio romano incluyó el sometimiento de Esparta. Finalmente, Roma permitió que Esparta y Atenas volvieran a ser ciudades-estado independientes. Esta libertad significó muy poco, ya que Esparta había estado ocupada durante tanto tiempo que había perdido casi todo lo que había hecho única a su civilización. Para colmo de males, en 267 después de Cristo, los godos asaltaron Grecia desde el norte y saquearon Esparta. Los espartanos ya ni siquiera podían defender su patria. La caída de uno de los mayores imperios griegos que jamás haya existido se había consumado. Esparta había pasado de ser una tribu nómada a una poderosa ciudad-estado. Había resistido a Jerjes con solo 300 guerreros. Había conquistado a los atenienses y había formado un poderoso imperio. Desgraciadamente, luego se excedieron y todo aquello por lo que tanto habían trabajado se vino abajo. El pueblo espartano intentó mantener su identidad, pero finalmente fue conquistado. Sin embargo, aún hoy se sigue hablando de los espartanos como una de las mayores civilizaciones guerreras que jamás hayan existido. Gracias por quedarse hasta ahora. No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.